Se trata de un testigo clave, este que faltaba. Punto Final tuvo acceso a este testimonio que da cuenta precisa de cómo funcionaba, cómo operaba este fiscal supremo para poder deducir gastos, ¿no?, con facturas falsas. Inflar, deducir con facturas falsas. Un mecanismo para llevarse plata al bolsillo también, ¿no? Ahí está el reportaje. A mí se me hizo carga un montón, se me hizo hostigamiento, se me hizo todo como si yo hubiera sido el bicho raro, la mala de la película, qué cosa que no era así. Este es el testimonio de Ginger Salguero Alcalá, la asistente de administración que remeció a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía al denunciar en el año 2015 al entonces fiscal supremo adjunto Tomás Aladino Gálvez Villegas por falsificación de documentos y sobrevaloración de gastos en jornadas de capacitación que el Ministerio Público realizó en Cajamarca. Se me hizo carga un montón, se me hizo hostigamiento, como si yo hubiera sido el bicho raro. Esta noche, en exclusiva, en Punto Final, el testimonio que faltaba con nuevas evidencias para cerrar el círculo de una denuncia que fue declarada infundada a pesar de las pruebas que se mostraron contra el actual fiscal supremo titular, Tomás Aladino Gálvez. Como se puede visualizar, eran las capacitaciones que se daban. Sin embargo, en las fotos vemos que hay un número menor, ¿no?, mucho menor a lo que se ve dentro de las rendiciones, ¿no? Entonces, ese era más o menos el contexto que yo quería dar para que se den cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Una boleta que solo señala por consumo, sin embargo es un gasto fuerte, son 3.000 soles. ¿Se permitía que en ese momento se rindan 3.000 soles sin ningún detalle anexo de en qué se había gastado ese dinero? Sí, pues bueno, ese era el que daban y se presentaba eso en la gerencia y no había observación, ¿no? Se manifestaba que era solamente por consumo, pero no se daba la cantidad de cuántos alimentos se referían ni nada. Punto Final tuvo acceso al expediente completo de la denuncia que presentó la abogada Ginger Salguero Alcalá contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Resoluciones para desembolsar dinero, boletas que no tienen información detallada sobre gastos, declaraciones juradas y rendiciones de cuentas por miles de soles que, según la denuncia, nunca se gastaron. Conminaron a esta señorita, que era un estudiante de Derecho, para que me acuse, ofreciéndole, en primer lugar, que no lo saquen del trabajo y, en segundo lugar, promocionarlo para ganar 4 o 5 veces más de lo que estaba ganando. El señor Gálvez en ese punto miente totalmente. Bueno, no tiene ningún tipo de pruebas y además, como yo tengo en mi constancia de trabajo, yo inicié como asistente administrativa y terminé como asistente administrativa. A mí nunca se me dio ningún tipo de privilegio, al contrario, más bien se me cargó de trabajo que no tenía que ver con mi perfil, porque al final a mí se me había contratado para realizar funciones específicas que tenían que ver netamente con el CAIN. Entonces, ese tema de que yo fui asesora o que me ofrecieron es totalmente falso. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento accedí, ni vendí, ni hice nada. Este es el expediente que misteriosamente quedó en el olvido cuando el actual fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, era jefe de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía. Un extremo de esa denuncia lo conoció el doctor y lo archivó el doctor Chávarri después de una investigación larga. Y el otro extremo lo tuvo Pablo Sánchez año y medio y después lo remitió a una fiscalía provincial, que es esa la que finalmente lo archiva, el otro extremo. A eso es lo que aspira este convenio, que en este momento les vamos a hacer entrega para que ustedes hagan su análisis y hagan las propuestas que ustedes consideren convenientes. El CAIN es el Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público, que se encarga de capacitar en temas legales a las rondas campesinas a nivel nacional. El fiscal Tomás Gálvez fue nombrado jefe de esta oficina en el año 2013 y desde entonces organizó más de 150 jornadas de capacitación con presupuestos en su mayoría por 9.000 soles cada uno. Las capacitaciones eran supuestamente era para un tema de 300 a 400 personas. Sin embargo, no se llegaba a ese número.
Muchas veces habían desde 30 a 40 personas, hasta exagerando un máximo de 100 personas. El gasto que se hacía era mucho más, el doble, el triple o 10 veces más de lo que nos daban. Lo que pasa que el coordinador de las rondas en ese entonces era una persona que tenía muy buena gestión y coordinaba y gestionaba para que financien las municipalidades, etcétera, los fondos, porque siempre gastábamos muchísimo más de lo que nos daba el Ministerio Público. Y sobre todo, mi persona ha financiado gran parte de esos eventos porque teníamos previsto que asistan 300 y asistían 500 y yo tenía que poner el refrigerio para 200 personas más. En ese entonces, Ginger era estudiante de Derecho. Tenía 22 años cuando ingresó a trabajar a la Fiscalía como asistente administrativa. Ella llevaba el control de cada una de las boletas que después serían presentadas en la rendición de cuentas en el Departamento de Contabilidad. En la cámara, a la hora de girar, se ve la cantidad de participantes, ¿no? En la cual, bueno, vemos que esa cantidad es menor, es poco y bueno, no lo digo yo, ¿no? Sino lo pueden ver ustedes mismos. Ahora, la abogada con maestría en gestión pública fue testigo clave en las capacitaciones que organizó su jefe en Cajamarca, San Martín, Piura y Jaén. Esas reuniones fueron registradas en fotos y videos. Cuando Ginger contrastó los gastos que se rendían en las boletas con el número de personas que asistían a los eventos, denunció a Tomás Aladino Gálvez Villegas. Las cantidades que se presentaban no coincidían al número en sí de que se había solicitado el dinero y se había rendido, ¿no? Como testigo, más que todo, buscaba, pues, ¿no?, demostrar ese hecho, ¿no? Porque obviamente consideraba que eso era lo correcto, ¿no? Que se estaba haciendo algo que perjudicaba más que todo a la institución. Estas son las rendiciones que Ginger Salguero entregó a la Fiscalía sobre los gastos de las capacitaciones en Cajamarca. Aquí se entregaron 2 boletas del restaurante Doña Elena, con fecha 6 de febrero por un monto de 1.800 soles cada una. Un mes y medio después, el 22 de marzo, en otra rendición, aparecen 2 boletas del mismo restaurante, ahora por un monto de 1.440 soles cada una. Observe, lo extraño en estos documentos es que la numeración de las boletas de febrero y marzo son correlativas. Las de febrero tienen numeración 1014 y 1015 y las de marzo 1016 y 1018. Es decir, después de un mes este restaurante no tuvo ningún otro cliente que el propio fiscal Tomás Aladino Gálvez. Ese era el que daban y se presentaba eso en la gerencia y no había observación, ¿no? Se manifestaba que era solamente por consumo, pero no se daba la cantidad de cuántos alimentos se referían ni nada, ¿no? Entonces, claro, y son boletas que vemos prácticamente con el mismo mecanismo. Acá tenemos una de 400 soles por consumo también. Acá hay otra boleta, Fonseca Restaurant, también por consumo de alimentos de 3.000 soles. En estas resoluciones oficiales, el fiscal Tomás Aladino Gálvez solicitaba al Ministerio Público un presupuesto de 9.000 soles para cubrir la alimentación de 900 ronderos. 300 en cada jornada de capacitación que se dictaba en Cutervo, Celendín y Bambamarca. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Rondero, que está pidiendo la palabra. En estos videos era evidente que no habían más de 100 personas. ¿Dónde fue a parar este presupuesto? Si en las rendiciones se confirmaba que en cada sesión asistieron 300 personas, la mayoría de boletas solo con el detalle por consumo. yo en ese momento sentí mucha presión y aparte mucho desprecio por muchas personas, ¿no? Porque era como el bicho raro que estaba haciendo una denuncia y que era la mala de la película, ¿no? Se me tildaba de una otra forma de que yo lo estaba haciendo con el afán de perjudicar.
Para que estas capacitaciones se autoricen, las rondas campesinas tenían que invitar al Ministerio Público. Según la denuncia de Salguero, en la oficina del CAIN se encontró sellos para supuestamente fabricar estas invitaciones. A nosotros no nos invitaban a los eventos, nosotros organizábamos, primero. Segundo, también hacíamos cursos para dirigentes, para presidentes, sobre todo a nivel nacional, acá en la escuela. Entonces, en una ocasión hicimos un evento, creo que para 40, 35 presidentes de rondas a nivel nacional. Toda una semana estuvimos acá. Y obviamente los ronderos, para regresar a su comunidad, necesitan un acta donde ellos participan, donde ellos ponen su sello, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que por lo menos 3 o 4 se habían olvidado sus sellos. Entonces, mandaron a hacer un sello acá. Con este documento firmado por el doctor Gálvez Villegas se solicita presupuesto a la Fiscalía porque se había recibido una invitación para capacitar a rondas campesinas de Puno. Aquí, la Fiscalía entregó 1.520 soles para cubrir los gastos de almuerzo. En la rendición de cuentas se adjuntaron, escuche bien, 11 boletas solo con información de consumo. Otra evidencia que no fue tomada en cuenta por el actual fiscal Gonzalo Chávarri. Sinceramente yo pensé que iba a tener un respaldo y que, bueno, se iba a dar la oportunidad de que se lleve un procedimiento objetivo y buscar, ¿no? Porque más que todo, si ellos tenían la propia información y ellos podían corroborar, y entonces se podía llegar a establecer y ver que habían irregularidades, ¿no? Es cierto que en el primer medio año, cuando empezamos a trabajar con rondas campesinas, cuando estábamos realizando una labor de acercamiento con las rondas y con los dirigentes, nos reuníamos con 20, 30, 15, hasta 10 personas. Pero después que se hizo ese trabajo y cuando empezamos a realizar los trabajos, los eventos de capacitación, la participación era masiva. No menor de 300, 400 personas, 500 personas. Coincidencias o no, 3 años después el fiscal Tomás Aladino Gálvez votó a favor de la permanencia de Gonzalo Chávarri como titular del Ministerio Público. Curiosamente, Gálvez Villegas, también comprometido en los audios de la vergüenza, es uno de los testigos protegidos en la investigación Los Cuello Blanco del Puerto. No se puede insinuar, pues, de que el doctor Chávarri me favoreció. No, todo lo contrario. Cuando faltaban 3 días para mi entrevista para Fiscal Supremo, me abre esta investigación Chávarri. A pesar de evidencias y tantas cosas que existen hoy en día sobre su labor, su persona como funcionario público, considera que es una persona intocable y que no se equivoca, es lamentable, porque uno no es dueño de la verdad, de nada. Entonces, yo lo único que busqué es hacer algo correcto. Y yo hasta ahora estoy con mi conciencia tranquila. Existe más de un cuestionamiento alrededor del fiscal Tomás Gálvez, ahora separado de la sala que revisará la casación presentada por Keiko Fujimori para que no se le investigue por el presunto delito de lavado de activos. Si bien la denuncia de Salguero Alcalá quedó en el archivo, existen evidencias que confirmarían que esta investigación pasó por agua tibia en las oficinas de la Fiscalía de la Nación.